Mantener los pies secos y calientes, una misión esencial para todo soldado. Y es que la exposición al frío, nieve o barro sin una adecuada protección puede derivar en graves problemas como congelaciones o el famoso pie de trinchera, que en muchos casos incapacitan a las tropas. Para evitar esto, los principales ejércitos de la Segunda Guerra Mundial contaron con calzados especiales. Los alemanes, por ejemplo, las Wachstiefel de fieltro o las aparatosas Strohschuhe, hechas de paja trenzada. Los soviéticos las Valenki de fieltro prensado y el ejército estadounidense recurrió a unos cubrebotas de caucho. Pues aquí las tenéis. Hola gripas, bienvenidos a un nuevo vídeo que es posible gracias a vuestro apoyo. Si recordáis, en el análisis del calzado principal estadounidense dije que de llegar a los 1000 likes prepararía otro sobre los cubrebotas especiales de caucho, así que si queréis podéis darle like ya a este vídeo. Cubrebotas o botas árticas, pues oficialmente se llamaban Overshoes Arctic. El término ártico hace referencia a que se diseñaron para climas fríos, pero que os quede claro que no fueron ideados específicamente para la nieve, sino para proporcionar aislamiento térmico en general. Y cubrebotas indica que no se trata de un calzado como tal, sino que debe usarse sobre las botas, de modo que aísla el calzado gracias a sus propiedades impermeables, manteniendo así los pies secos. Eso sí, el cubrebotas no permite un cierre alrededor de la pierna, por lo que no sirven para ser sumergidos en agua. Y si no, que se lo digan a este soldado. Su uso no tiene mayor ciencia. Lo primero es abrir sus 4 hebillas, introducimos el pie ya calzado y listo. Y aunque parezca mentira, los cubrebotas se van a ajustar perfectamente porque están sobredimensionados. Aunque bueno, en mi caso, si me guardáis el secreto, me tomo la precaución de introducir primero unas viejas zapatillas deportivas, porque bueno, son piezas históricas, tienen más de 80 años, entonces prefiero en mi caso introducir este calzado, luego meto el pie, me calzo y lo cierro y punto. Todo con tal de evitar dañar el caucho. Pero estas imágenes de época nos confirman que se calzan directamente con las botas puestas. En este caso se tratan de las Corcoran de paracaidista, pero como veis son compatibles con el resto de opciones estadounidenses, como la combinación de bota baja con polaina o las botas doble villa, que diría que es lo que asoma en este caso. Por si no os disteis cuenta viendo todas estas imágenes de época, durante la Segunda Guerra Mundial existieron dos modelos del cubrebotas. El primero, fabricado enteramente en caucho, que es este, y producido por Goodyear. Aquí podéis ver el sello de la famosa compañía de neumáticos. Este modelo era, si no el mismo, una evolución de un cubrebotas diseñado en 1918 denominado Ford Buckle Gaiter, a su vez derivado del modelo 1907 que contaba con tan solo 2 cierres y la parte superior elaborada en lana. Así se entiende mejor la elección de estas hebillas para mí tan raras, o en todo caso tan poco modernas. Ya veis cómo funciona el sistema de cierre. Pues el caso es que a estos cubrebotas se les conoce como el modelo de preguerra, ya que en teoría su producción cesó en 1940. De hecho, en esta suela encontramos el número 40, que podría referirse a su año de fabricación. El motivo por el que dejaron de fabricarse fue para ahorrar en caucho, una materia prima clave que para los Estados Unidos comenzó a escasear debido al control japonés sobre el sudeste asiático, una región estratégica para su obtención. Y en respuesta a esta limitación, surgió un diseño alternativo que optimizaba el uso del caucho sin comprometer su funcionalidad. Este segundo modelo, que bien podría llamársele el modelo económico, incorporaba caucho únicamente en la suela, mientras que el resto del cuerpo estaba fabricado en loneta impermeabilizada. Esta versión fue fabricada principalmente por la US Rubber Company, cuyo sello encontramos en la suela y su nombre también impreso en el interior. En todo caso, durante la guerra, para diferenciar los dos tipos, el ejército estadounidense los clasificó como Overshoes Arctic All Rubber y Overshoes Arctic Cloth Top. Y según este manual militar, también existió un tercer tipo denominado M1945, que diría que es este, reconocible por unas costuras a ambos lados de la puntera. Como veis, este modelo es de 5 hebillas, al igual que una variante específica para tripulaciones marítimas denominada Overshoes Boat Safety Sole, traducido cubrebotas, embarcación, suela de seguridad. Pero la versión más utilizada durante toda la guerra fue siempre la de 4 hebillas, como 4 lleva también el cubrebotas para mujeres. Eso sí, documentándome para este vídeo, encontré algún ejemplar de 2 hebillas. Si alguien tiene más datos sobre el tema, os leo en comentarios. Volvamos a la suela para comentar cómo va el tema de las tallas. En ambos tipos va marcada directamente aquí. Como veis, estos son una 8 estadounidense. Es importante saber que esta numeración no corresponde con el tamaño exacto del pie, sino que indica la talla del calzado que puede aceptar.
Es decir, que si estáis pensando en adquirir unos ejemplares, no hace falta que busquéis una talla mayor del calzado que vayáis a usar. Eso sí, que coincida. Yo en mi caso, por ejemplo, también uso el tema de las zapatillas deportivas porque prácticamente todo mi calzado de recreación suele ser una o dos tallas mayor para poder usar con calcetines gruesos. En todo caso, si sois de los que no os gusta utilizar material original en recreación, que sepáis que un famoso fabricante estadounidense, no os voy a decir el nombre porque no me está pagando esta publicidad, buscarlo que lo encontraréis, comercializa reproducciones del cubrebotas del tipo 2. En mi caso, he tenido la oportunidad de usar estos ejemplares originales en varias jornadas de recreación, tanto sobre terrenos boscosos como sobre nieve, experimentando qué se siente al moverse con este calzado histórico. Ya os digo que su uso modifica la forma de caminar, haciendo que, uno adopte un paso más lento y algo torpe, como diría que refleja al andar de estos soldados. Os confieso que desde la última vez que las usé en recreación ya me planteo dejarlas solo para sesiones de postureo, porque fijaros, he tenido que parchearlo porque el caucho ha empezado a rajarse en este punto, y prefiero evitar dañarlos más. Hay que destacar que este calzado no había sido ideado para realizar largas marchas, sino más bien para situaciones estáticas o de movilidad limitada en condiciones climatológicas adversas como en medio del barro o de la nieve. Para cubrir esta necesidad de mayor movilidad, se desarrollaron las Shoe Pack, que ya no eran cubrebotas, sino botas completas y por lo tanto mucho más cómodas. Pero debido a las dificultades de producción, los cubrebotas continuaron utilizándose ampliamente durante toda la guerra, demostrando ser una pieza clave para el soldado en los frentes italiano y del noroeste de Europa. Personalmente me queda claro que cada pieza del equipamiento militar, de todo ejército y de toda época, cuenta con su propia historia única que merecería ser contada. Y mi curiosidad por el calzado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial no se termina aquí. Ahora me encantaría poder traeros unos auténticos Shoe Pack, que serían la continuación natural para seguir profundizando en cómo las tropas enfrentaron los desafíos del terreno durante la Segunda Guerra Mundial. Así que espero en un futuro poder traeros un par auténtico y compartir con vosotros todo lo que pueda aprender sobre su diseño, su historia y su impacto en el campo de batalla. Si quieres ayudarme a seguir creciendo, una excelente forma es convertirte en miembro del canal, como los guripas que veis en pantalla. Tienes toda la información sobre esta y otras formas de apoyarme en la descripción del vídeo. Y por supuesto, no dejes de suscribirte. Espero que juntos sigamos explorando, descubriendo y preservando estos apasionantes fragmentos del pasado. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.